La primera fase comenzó con un silencio. No el silencio ordinario de habitación vacía, sino silencio calculado, diseñado, el tipo de silencio que Roma había perfeccionado como arma. Mesalina había pasado su vida adulta rodeada de ruido constante, sirvientes anunciando su llegada, aduladores compitiendo por su atención, víctimas suplicando clemencia. Y de repente, en el espacio de minutos después de que los mensajeros irrumpieran en los jardines de Lúculo, todo ese ruido se evaporó. Las personas que segundos antes reían con sus bromas ahora retrocedían, apartaban miradas, negaban con gestos sutiles cualquier asociación con ella. Y ese silencio, ese vacío donde antes había presencia constante, fue la primera grieta en su psique, porque en ese momento Mesalina comprendió algo fundamental: su poder nunca había sido suyo, había sido prestado, y Roma acababa de revocarlo. Yo soy tu narrador, y durante los próximos minutos vas a experimentar junto a Mesalina las 5 fases de destrucción psicológica que Roma empleó durante sus últimas 48 horas. No será lista clínica de método, será descenso progresivo a la desintegración mental de un ser humano, porque Roma no simplemente mataba a sus enemigos, los desmontaba, pieza por pieza, pensamiento por pensamiento, hasta que no quedaba nada excepto animal aterrorizado esperando el fin. Si esta historia te atrapa desde la primera fase del horror psicológico, suscríbete ahora, porque vamos a explorar cómo el tiempo, el silencio y la mente humana pueden conspirar para crear sufrimiento que excede cualquier tortura física. Era octubre del año 48 después de Cristo. Mesalina tenía aproximadamente 25 años. Había sido emperatriz durante 9, y en esos 9 años había acumulado poder que rivalizaba con el del emperador mismo. Había ordenado ejecuciones, había confiscado fortunas, había manipulado el Senado, había vivido sin límites, porque genuinamente creía que no existían límites para ella, hasta el día en que Roma le enseñó que sí existían, y ese día comenzó con fase 1. Fase 1. El colapso instantáneo de la identidad. La primera fase de tortura psicológica que Roma empleaba era la más brutal en su simplicidad: la eliminación súbita y completa de todo lo que defines como tu ser. Mesalina había sido emperatriz al despertarse esa mañana. Había elegido su estola de seda púrpura. Había permitido que esclavas peinaran su cabello en elaborados rizos. Había seleccionado joyas de su colección, que incluía tesoros confiscados de familias enteras que había destruido, y había ido a los jardines de Lúculo para celebrar su matrimonio con Cayo Silio. No matrimonio secreto, ceremonia pública, con testigos, con regalos, con total desprecio por el hecho de que seguía técnicamente casada con el emperador. Y entonces llegaron los mensajeros, y en las palabras que pronunciaron: el emperador ordena tu arresto. Silio ha sido ejecutado. Vienes con nosotros. Ahora, Mesalina dejó de ser emperatriz, instantáneamente, sin transición, sin advertencia, como interruptor siendo apagado, y su cerebro, que había pasado 9 años operando desde posición de poder absoluto, no podía procesar la velocidad de la caída. Intentó dar órdenes. Su voz tenía el tono automático de quien espera obediencia, pero nadie obedeció. Los mensajeros la miraban con algo entre lástima y desdén, y esa mirada, esa ausencia total de respeto que había sido su derecho durante una década, fue shock inicial que comenzó su destrucción. La primera fase duraba típicamente entre 1 y 3 horas. Era el periodo de desestabilización aguda, donde la víctima oscilaba entre negación y pánico. Mesalina intentó huir, no con plan, con instinto animal. Corrió por los jardines tropezando con su propia ropa formal, cayendo, levantándose, corriendo de nuevo. Su cabello elaboradamente peinado se deshacía, mechones cayendo sobre su rostro, maquillaje corriendo con sudor y lágrimas que comenzaban a fluir, y detrás de ella escuchaba pasos, calmados, no corriendo, porque los soldados sabían que no había escape, que esto era teatro, que podían tomarse su tiempo porque el resultado era inevitable. Se escondió entre las vides, el mismo lugar donde horas después sería encontrada, y allí, agachada, respirando entrecortadamente, procesaba por primera vez la magnitud de lo que había perdido. No solo poder político, sino identidad completa, porque Mesalina había sido emperatriz durante tanto tiempo que había olvidado quién era sin ese título. Y ahora, despojada de él en instante, descubría que debajo no había nada sólido, solo vacío,
solo terror. Y esa comprensión, que había construido su ser entero sobre fundación que podía ser removida en segundos, era primera forma de tortura, psicológica, total, devastadora. Roma entendía esto, entendía que para figuras de alto poder la eliminación súbita de estatus era más dolorosa que cualquier herida física, porque cuando tu identidad está completamente envuelta en tu posición, perder esa posición es perder tu ser, es muerte del ego que ocurre mientras el cuerpo aún vive. Y Mesalina experimentaba esa muerte ego en tiempo real, cada segundo que pasaba escondida entre las plantas, cada momento donde su mente intentaba y fallaba en procesar la nueva realidad, era otra capa de su identidad anterior siendo arrancada. Los encontraron después de 30 minutos, no porque fuera difícil, porque los soldados permitieron que ella experimentara esos 30 minutos de falsa esperanza, de pensar que quizás si permanecía suficientemente quieta, suficientemente silenciosa, podrían no encontrar, y cuando finalmente la descubrieron, sacándola del escondite con manos que no eran gentiles pero tampoco brutales, simplemente eficientes, la primera fase terminaba, y la segunda comenzaba. Fase 2, el aislamiento total y la privación sensorial controlada la llevaron a casa segura en la ciudad, no palacio, no celda de mazmorra, casa ordinaria, habitación ordinaria, con ventana, con cama, casi cómoda, y esa normalidad era parte del diseño cruel, porque cuando el entorno es normal, cuando puedes ver luz del día, cuando la habitación se parece a cualquier otra donde has dormido, tu cerebro no puede categorizar la experiencia como peligro extremo. Así que existe en estado de confusión constante. Parte de ti piensa que todo está bien, otra parte sabe que vas a morir, y esas dos realidades no pueden reconciliarse, así que la mente queda atrapada entre ellas, agotándose tratando de procesar la contradicción. Y entonces comenzó el silencio de la segunda fase. Diferente del silencio de la fase 1, ese había sido silencio social, personas dejando de reconocerte. Este era silencio físico. La encerraron, la dejaron completamente sola, sin guardias visibles en la habitación aunque obviamente estaban afuera, sin sirvientes entrando, sin comida ni agua inicialmente, solo silencio, y soledad, y tiempo que comenzaba a estirarse de formas imposibles. La segunda fase típicamente duraba entre 8 y 12 horas. Era periodo de aislamiento agudo donde la víctima, privada de toda interacción humana, comenzaba a volverse contra sí misma, porque cuando estás sola, cuando no hay distracciones externas, no puedes escapar de tus propios pensamientos, y los pensamientos de Mesalina eran tóxicos, espiral descendente de culpa y miedo y negación y pánico que se alimentaban mutuamente. Comenzó a hablar consigo misma, primero en susurros, luego en voz alta, no porque esperara respuesta, sino porque el sonido de su propia voz era única conexión con realidad externa. Cuando estás en silencio completo durante horas, comienzas a dudar de tu propia existencia. Los pensamientos se vuelven tan ruidosos que no puedes distinguir entre lo que estás pensando y lo que podría estar ocurriendo realmente. Y Mesalina comenzaba a perder esa distinción. Vio sombras que no existían. Escuchó voces. Por momento creyó que su madre, muerta hacía años, estaba en la habitación con ella. Tuvo conversaciones completas con personas que no estaban allí, negociaciones imaginarias con Claudio, argumentos con Narciso, súplicas a dioses que no respondían, y parte de su cerebro sabía que esto era alucinación producida por estrés extremo y aislamiento. Pero otra parte no podía distinguir, y esa confusión entre real e irreal era forma de tortura que Roma había perfeccionado. Si sientes que este relato está penetrando demasiado profundo en la psicología de colapso mental, comenta memoria, porque necesitamos entender que la tortura más efectiva no siempre deja marcas visibles, a veces simplemente deja mente destruida en cuerpo intacto. Roma sabía exactamente cuánto tiempo mantener fase 2, demasiado poco y la víctima no experimentaría desintegración psicológica completa, demasiado y podrían adaptarse, encontrar formas de estabilizar su mente, incluso en aislamiento. Pero 8 a 12 horas, especialmente después del shock de fase 1, era ventana perfecta, tiempo suficiente para que la soledad hiciera su trabajo destructivo, no tanto que hubiera oportunidad de recuperación. Y entonces, justo cuando Mesalina comenzaba a perder completamente agarre en la realidad, cuando sus alucinaciones se volvían más vívidas que el mundo real, la fase 2 terminaba. Alguien entraba,
no con información, simplemente sirviente con jarra de agua y pan, lo colocaba en mesa sin mirar a Mesalina, sin hablar, y salía, y ese gesto tan simple era transición a fase 3, porque confirmaba que esto no era emergencia que se resolvería rápido, le estaban dando sustento porque la estaban manteniendo viva deliberadamente, porque el proceso tomaría tiempo, y tiempo significaba más sufrimiento. Fase 3. La sobrecarga de información traumática. La tercera fase comenzaba típicamente en las horas 12 a 24, y era opuesta completa de fase 2. Si fase 2 era privación sensorial, fase 3 era sobrecarga informacional, y Roma había calculado exactamente cómo administrarla para máximo impacto psicológico. Comenzaron a llegar noticias, no directamente a Mesalina, sino filtradas, guardias hablando afuera de su puerta lo suficientemente alto para que ella escuchara, deliberadamente, sobre otros arrestos, otras ejecuciones, y Roma había diseñado el orden de información cuidadosamente. Primero nombres que Mesalina conocía vagamente, personas que habían estado en su ceremonia de matrimonio, pero que no eran cercanas, y con cada nombre escuchado, su cerebro calculaba, si están ejecutando incluso a asociados menores, ¿qué me harán a mí? Luego venían nombres más cercanos, amigos, amantes, cómplices directos, y cada uno era puñalada psicológica, porque confirmaba que esto era purga total, que Claudio no estaba simplemente castigándola a ella, estaba eliminando todo rastro de su red de poder, sistemáticamente, metódicamente, y eventualmente llegaría a ella. Y entonces escuchó lo peor. Conversación sobre Británico, su hijo de 7 años, debate sobre qué hacer con él, si era cómplice, si representaba amenaza futura, si debía ser ejecutado también, o simplemente removido de línea sucesoria. Y Mesalina, que había soportado todo hasta ese punto con algún vestigio de compostura, se quebró completamente, porque una cosa es enfrentar tu propia muerte, otra completamente diferente es imaginar a tu hijo siendo asesinado por tu culpa. El sonido que emergió de ella no era llanto normal, era aullido, animal, primitivo, sonido de madre enfrentando posible muerte de su hijo. Y los guardias afuera escucharon, y no respondieron, porque ese era el punto de fase 3, inundar a la víctima con información traumática, hasta que su capacidad de procesamiento psicológico colapsara completamente. Roma había aprendido que el cerebro humano tiene límite a cuánto trauma puede procesar simultáneamente. Cuando ese límite es excedido, la mente simplemente se desconecta, entra en estado de shock psicológico, donde ya no puede distinguir entre amenazas inmediatas y posibles. Todo se vuelve igualmente aterrador, igualmente real, e igualmente imposible de procesar, y en ese estado de sobrecarga total, la víctima perdía cualquier capacidad de pensar estratégicamente, de planear, de mantener esperanza de escape o negociación. Mesalina había entrado en fase 3 como mujer aterrorizada, pero aún capaz de pensamiento coherente, emergería de ella completamente fragmentada, incapaz de mantener línea de pensamiento durante más de segundos antes de ser interrumpida por nueva oleada de pánico. Su mente se había convertido en cacofonía de miedos, todos gritando simultáneamente, y esa destrucción de función cognitiva era exactamente lo que Roma buscaba, porque víctima que no puede pensar, no puede resistir, no puede encontrar dignidad incluso en muerte, solo puede existir en terror puro hasta que el final llegue. La fase 3 duraba típicamente 6 a 8 horas, periodo donde información fluía constantemente, nombres de ejecutados, detalles de cómo murieron, descripciones de propiedades siendo confiscadas, especulación sobre destino de familia restante, todo calculado para maximizar angustia psicológica. Y cuando finalmente terminaba, cuando el flujo de información se detenía, Mesalina estaba completamente destruida mentalmente. Y entonces comenzaba fase 4. Fase 4. La certeza brutal y la ilusión de elección. La cuarta fase típicamente comenzaba alrededor de hora 24, y era quizá la más refinadamente cruel de todas, porque era cuando Roma finalmente proporcionaba certeza. No incertidumbre que torturaba en fases anteriores, sino conocimiento exacto de qué iba a pasar, y cuándo, y cómo, y ese conocimiento, perversamente, era peor que la incertidumbre. Oficiales entraron, no Claudio, él nunca vendría personalmente,
pero sus representantes, con mensaje oficial, y Mesalina, que había estado en estado catatónico después de fase 3, repentinamente estaba completamente alerta, porque este era el momento, cuando sabría su destino, y parte de ella estaba aliviada, porque incluso certeza de muerte era mejor que incertidumbre que la había estado torturando. El oficial habló, voz monótona, sin emoción. Valeria Mesalina ha sido juzgada culpable de traición contra el emperador. La sentencia es muerte. Tienes opción de suicidio honorable o ejecución por guardia pretoriana. Tienes aproximadamente 24 horas para decidir y prepararte. 24 horas más, la segunda mitad de las 48, y esta vez con conocimiento exacto de cuándo terminaría. Y le dieron puñal, pequeño, ceremonial, para el suicidio, y entonces se retiraron, dejándola sola de nuevo, con el arma, con la elección, con 24 horas para decidir si tendría coraje de usarla. Y aquí estaba la maestría cruel de fase 4, porque Roma le había dado elección, agencia aparente. Podía terminar esto ella misma, rápido, relativamente sin dolor, o podía esperar a que soldado lo hiciera, y esa elección, ese residuo de control en situación donde todo lo demás había sido quitado, era forma refinada de crueldad, porque significaba que no podía simplemente rendirse pasivamente. Tenía que participar activamente en su propia muerte de una forma u otra. Mesalina sostuvo el puñal, lo miró. El metal brillaba en luz de tarde. Había sostenido puñales antes, como símbolo de estatus, como parte de ceremonia, nunca como instrumento de su propia muerte. Lo colocó contra su muñeca. Presionó ligeramente. La piel se hundió pero no se rompió. Haría falta más presión, movimiento rápido, corte profundo vertical, y entonces sería cuestión de esperar mientras se desangraba. 20 minutos quizá, media hora, pero no pudo. Su mano temblaba, no de debilidad física, de instinto de supervivencia que no puede ser anulado fácilmente, incluso cuando sabes racionalmente que estás condenada. Intentó múltiples veces, cada intento fallaba. La hoja tocaba su piel y su mano se detenía, el cerebro primitivo anulando decisión racional, y con cada intento fallido, su humillación y desesperación crecían. Roma sabía que esto pasaría, sabía que mayoría de personas, cuando enfrentadas con puñal y orden de usarlo en sí mismas, fallarían, y ese fracaso era parte del diseño, porque demostraba a la víctima su propia impotencia, su incapacidad de controlar incluso su propia muerte. Y esa comprensión, que habías perdido agencia incluso sobre acto más fundamental, era devastadora psicológicamente. Mesalina pasó horas intentando. Entre intentos yacía en cama mirando techo, contando respiraciones porque no tenía nada más que hacer, y su mente, sin distracciones, revisaba su vida, no nostálgicamente, brutalmente, cada decisión que la había llevado aquí, cada persona que había destruido, cada línea que había cruzado, y por primera vez en años experimentaba algo parecido a remordimiento genuino, no porque hubiera desarrollado repentinamente conciencia moral, sino porque enfrentar tu propia muerte tiene forma de clarificar qué realmente importa, y descubrió que todo por lo que había luchado, poder, riqueza, estatus, era humo, intangible, Yagone, mientras ella aún respiraba. La fase 4 duraba típicamente las últimas 24 horas antes de ejecución programada, y era periodo de tortura autoinfligida, porque Roma había dado justo suficiente control el puñal, la elección, para que la víctima se torturara a sí misma tratando de usar ese control, y cuando inevitablemente fallaba, cuando el instinto de supervivencia probaba ser más fuerte que voluntad consciente, la víctima entraba en última fase completamente quebrada, no solo por lo que Roma le había hecho, sino por lo que había descubierto sobre su propia incapacidad de actuar incluso cuando la acción habría sido misericordia. Fase 5. El colapso temporal y la espera consciente del fin. La quinta y última fase comenzaba típicamente en las últimas 6 a 8 horas, y era la más larga psicológicamente, aunque fuera la más corta cronológicamente, porque era periodo donde la víctima sabía exactamente cuánto tiempo quedaba, podía contar horas, minutos, y cada tic del tiempo se volvía audible, se volvía físico. El tiempo se convertía en cosa tangible que comprimía, que se comía el futuro pedazo por pedazo, hasta que no quedaba nada adelante. Mesalina había perdido completamente noción de día versus noche.
Las horas se mezclaban, pero sabía, con certeza terrible, que el amanecer traería su muerte. Y esa certeza era forma final de tortura, porque cuando tienes mucho tiempo puedes distraerte, pero cuando quedan solo horas, solo minutos, no hay forma de pensar en nada más. El fin consume todo tu campo mental. Intentó dormir, no porque esperara descanso, sino porque dormir era forma de hacer que tiempo pasara más rápido, de saltarse horas que no quería experimentar. Pero el sueño no venía. Su cerebro estaba demasiado activo, demasiado inundado con químicos de estrés, así que yacía en cama con ojos abiertos, mirando oscuridad, contando respiraciones, esperando, y su cuerpo comenzaba a traicionarla. Músculos constantemente tensos producían dolor físico, mandíbula apretada hasta que dientes dolían, respiración superficial que causaba mareo, náusea constante, temblores que no podía controlar, como si su cuerpo ya estuviera preparándose para trauma que venía, como si supiera, en nivel celular, que algo terrible se acercaba. Roma había perfeccionado el timing de fase 5. Sabía que las últimas horas antes de ejecución eran las más agonizantes psicológicamente, porque ya no había esperanza, no había posibilidad de rescate de última hora, no había negociación posible, solo espera. Espera consciente de tu propia aniquilación. Y esa espera estiraba cada minuto hasta sentirse como hora, cada hora como día, hasta que las últimas 6 horas se sentían como eternidad. Mesalina comenzó a desear que terminara, no porque hubiera aceptado la muerte, sino porque la espera era insoportable, porque la anticipación del dolor era peor que el dolor mismo podría ser, porque su mente había imaginado su muerte de 1000 formas diferentes, cada una más terrible que la anterior, y la realidad no podía ser peor que lo que había ya experimentado en su imaginación. Y entonces llegó el momento final, pasos en corredor, la puerta abriéndose, guardias pretorianos entrando, y Mesalina se levantó, piernas apenas soportando su peso. Las 48 horas habían terminado. Las 5 fases habían cumplido su propósito. La mujer que se levantó de esa cama no era la emperatriz que había entrado en los jardines de Lúculo 2 días antes. Era cáscara, fragmento, ser humano completamente destruido psicológicamente, que simplemente esperaba que el sufrimiento terminara. La llevaron a patio pequeño. Muro alto bloqueaba vista desde edificios vecinos. Cielo arriba mostraba primeros colores de amanecer. Y allí, en ese espacio anónimo, le ofrecieron última oportunidad con el puñal. Lo colocaron en su mano. Esperar. Y Mesalina, después de 48 horas, después de 5 fases de destrucción psicológica sistemática, todavía no pudo hacerlo. Así que el guardia, después de espera respetuosa, lo tomó, y con movimiento rápido, profesional, lo clavó en su pecho, y las 5 fases terminaron, no con su muerte exactamente, sino con confirmación final de que Roma había logrado su objetivo. Había destruido completamente no solo su cuerpo sino su capacidad de actuar incluso en su propio final. Había convertido emperatriz en víctima tan quebrada que ni siquiera podía ejecutar su propio suicidio. Las 5 fases de tortura psicológica que Roma empleó contra Mesalina no fueron invención espontánea, eran sistema, refinado durante siglos, probado en cientos, quizá miles de víctimas, y cada fase servía propósito específico. Fase 1 eliminaba identidad, fase 2 creaba aislamiento que permitía que mente se volviera contra sí misma, fase 3 sobrecargaba capacidad de procesamiento emocional, fase 4 proporcionaba ilusión de control, solo para demostrar impotencia total, y fase 5 estiraba tiempo hasta que espera misma se convertía en tortura insoportable. Y lo más aterrador, no era que esto le pasó a Mesalina específicamente, era que era procedimiento estándar, plantilla que Roma aplicaba repetidamente, porque había descubierto que para prisioneros de alto perfil, destrucción psicológica antes de muerte física, servía múltiples propósitos. Satisfacía deseo de venganza sin requerir violencia física visible, creaba advertencia más efectiva que ejecución simple, y permitía que Estado demostrara control total, no solo sobre cuerpos, sino sobre mentes, y el sistema sobrevivió, no en forma idéntica, pero en principios subyacentes. Cada régimen que vino después estudió métodos romanos, los adaptó, los refinó, porque la lógica era atemporalmente efectiva, que hacer sufrir psicológicamente a víctimas, antes de matarlas maximiza su destrucción,
mientras minimiza evidencia física de tortura. Las 5 fases que Mesalina experimentó hace 2000 años están siendo aplicadas hoy, en prisiones, en centros de detención, en cualquier lugar donde Estado tiene poder total sobre individuos y elige ejercer ese poder mediante destrucción psicológica antes de física. Los nombres cambian, las justificaciones varían, pero las fases permanecen. Eliminación de identidad, aislamiento, sobrecarga informacional, ilusión de elección y espera consciente del fin. Roma no inventó tortura psicológica, pero la sistematizó, la convirtió en ciencia reproducible, en procedimiento que podía ser enseñado y replicado. Y ese legado, ese conocimiento de cómo desmantelar mente humana mediante aplicación calculada de tiempo, silencio, información y falsa esperanza, es quizás su contribución más oscura a civilización humana. Mesalina murió hace casi 2000 años. Su sufrimiento terminó con ese puñal en Patio Anónimo, pero las 5 fases que la destruyeron no murieron con ella, evolucionaron, se adaptaron, encontraron nuevas víctimas en cada generación, porque mientras existan estructuras de poder que valoren control sobre compasión, eficiencia sobre humanidad, orden sobre justicia, seguirán existiendo, seguirán encontrando personas para desmantelar, seguirán aplicando 5 fases o variaciones de ellas para convertir seres humanos en cáscaras rotas que suplican por fin que se les niega hasta que sirve propósitos del Estado. Las 48 horas de Mesalina nos enseñan que la tortura más efectiva no siempre deja cicatrices visibles, a veces simplemente deja mente destruida en cuerpo intacto, y que el tiempo mismo, cuando es controlado y manipulado por poder estatal, puede convertirse en arma tan devastadora como cualquier instrumento físico, que la espera puede ser tan brutal como el acto, que saber puede ser peor que no saber, y que la ilusión de elección puede ser más cruel que ausencia total de opciones. Roma no torturaba psicológicamente a Mesalina porque era malvada, la torturaba porque era efectivo, porque cada fase servía propósito calculado en su destrucción, y porque sabía que su sufrimiento, una vez conocido, se convertiría en advertencia que controlaría comportamiento de incontables otras personas que nunca experimentarían las 5 fases personalmente, pero vivirían con miedo de que... Si esta crónica te estremeció, comenta memoria y suscríbete, porque las guerras no terminan con la muerte, terminan cuando se recuerda.